Quedémonos aquí para profundizar en esto que está golpeando tanto los presupuestos familiares, está desafiando a este punto las cuentas de la familia para los próximos meses, y no solo este año, también, como hemos dicho, para el próximo. Tenemos en la línea al economista Juan Ortiz, economista senior del Observatorio de Contexto Macroeconómico de la Universidad Diego Portales, que hace seguimientos y estudios con un foco bien particular puesto habitualmente en los temas energéticos, en las cuentas de la luz, ahora en los precios de las bencinas, que también están haciendo noticia porque volvieron a bajar, pero menos que antes. Juan Ortiz, bienvenido a ADN Hoy. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. A ver, primero queremos despejar un tema porque no solo impactan las cuentas de la luz en sí. El Banco Central ya nos advirtió que el alza de las cuentas de la luz va a repercutir en la inflación. Y no solo este año, sino que incluso más el próximo. Y esto también nos importa porque la inflación finalmente se traduce en alza de la UF, en que suben los dividendos, en que suben los cobros en un montón de cosas, suben los planes de la ISAPRE, que también se expresan en UF, en un montón de cosas. Entonces, nos interesa saber si el subsidio, que además se está ampliando, o se va a ampliar, en la medida que así se apruebe y se legisle, claro, va a aliviar los bolsillos de las familias, pero no va a tener impacto en aminorar la inflación porque las alzas igual se van a producir, ¿o no? ¿Me equivoco? Mira, respecto al tema del nuevo escenario inflacionario que se da a partir el anuncio de ajuste de las tarifas eléctricas, hay varios elementos a considerar. Primero que todo, el Banco Central en la práctica fue en el último IPOM del mes de junio el que colocó como cifras mucho más claras respecto al impacto, no solamente en términos de ajuste de tarifas, sino también en impacto inflacionario. Claro. Hoy vemos que la proyección para fin de año es en torno a un 4,2% anual de inflación al mes de diciembre y un 3,6% en el mes de diciembre del 2025. Y ya logra la meta de inflación posterga hasta el primer semestre del 2026. Es con el escenario actual, bajo el escenario que tenemos de un subsidio eléctrico que está enfocado al 40% de las familias más vulnerables. Ahora, ¿qué ocurre? En el escenario que efectivamente se pueda ampliar el subsidio lo que va a implicar en la práctica es que el incremento de las tarifas eléctricas va a ser más acotado. Uh-huh. En la práctica, ¿por qué? Porque al fin y al cabo el IPC mide son precios al consumidor final. Por lo tanto, este escenario de incremento que vemos, para poner un número de un 4,2% al mes de diciembre, podría ser un poco más bajo, en la medida que efectivamente el subsidio sea más amplio en cobertura de cara a la población. Por lo tanto, en cierto modo, al final del día aquí tendríamos como un poco menor presión inflacionaria, pero esto eventualmente hay que considerarlo que es algo marginal, pero evidentemente ya cambiaría el escenario sobre el cual actualmente el Banco Central mostró las cifras en el último IPOM. Uh-huh. Por lo tanto, en ese sentido, digamos que es una buena noticia, en el sentido, digamos, de que podría aminorar un poco el tema inflacionario, aminorar obviamente la carga para las familias, pero hay que considerar obviamente que este tipo de procesos de subsidio va acompañado con mayor presión fiscal. ¿En qué sentido? En el sentido que los recursos, al fin y al cabo, cualquier ajuste tributario sale del sector privado, y el sector privado somos todos. Sí. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, este es un tema de cómo el gobierno calibra, porque eventualmente nada es gratis. Y si bien, claro, de cara a la población es mejor pagar tarifas no tan altas, pero eventualmente aquí se está cargando con mayores, una parte de tributos, otra parte, digamos, de reasignaciones presupuestarias, etcétera, que obviamente tiene incidencia fiscal. Sí, aquí de hecho en la parte tributaria se ha dicho que parte del financiamiento vendría del aumento de la recaudación por IVA, que justamente esta misma alza va a significar, porque a la medida que hay tarifas más altas se paga más IVA y eso lo recauda el fisco y con esa plata puede pagar parte de los subsidios. Sí, efectivamente aquí hay que considerar un elemento importante, que eventualmente el escenario macroeconómico si bien ha mejorado marginalmente durante el año. Hoy vemos un crecimiento que está en torno a más un 2,5%, pero no hay que olvidar que obviamente aquí todavía esto no está jugado totalmente el año. Es decir, el recaudo del IVA si bien ha mejorado levemente, hay que considerar que efectivamente la economía de los últimos meses se ha venido desacelerando levemente. No hay que olvidar que llevamos 3 IMASEC desestacionalizados donde hemos tenido caídas intermensuales. Uh-huh. Por lo tanto, hoy cada vez es más difícil esperar, por ejemplo, un crecimiento en torno a un 3% y es mucho más cercano a un 2,5%. Por lo tanto, aquí hay que considerar que efectivamente un mayor ingreso por tributación del IVA es positivo de cara a las arcas fiscales. Pero también hay que considerar otro elemento importante, que eventualmente Chile es un país que ha venido registrando permanentemente déficits fiscales y también efectivos como estructurales. Por lo tanto, en la medida que yo tengo mayor ingreso que permitiría que mi déficit fiscal fuese un poco más bajo, hoy
realmente ese mayor ingreso vía IVA lo voy a usar para efecto de incrementar subsidios de tarifas eléctricas. Por lo tanto, en términos fiscales, eventualmente, digamos, mi posición no mejorar, sino se mantendría relativamente similar, porque ese ingreso adicional lo estaría gastando hoy, porque son ingresos efectivos, digamos, no tiene efectos en el balance cíclicamente ajustado. Por lo tanto, insisto, esta parte hay que verla un poco más en global, porque eventualmente aquí lo lamentable al final del día es como una política de postergar un ajuste necesario de las tarifas eléctricas hoy lo que genera es, digamos, una clara insatisfacción ciudadana, porque eventualmente este ajuste, que es, digamos, esta congelación de precios que fue en el 2019 en un contexto muy particular, ya eventualmente en el año 2022, eventualmente la situación era muy diferente. Y hoy quizás, si en su momento se hubiese permitido, digamos, quitar esta restricción de las tarifas en el 2022, hoy ya hubiéramos permitido que el mercado hubiese ajustado y que el alza hubiese sido mucho más contenida y no lo que vamos a ver en el presente año. Sobre todo porque hay que considerar ahí que no solo estamos pagando la deuda, sino también la recarga en intereses. Así que eso es lo que nos podríamos haber evitado, por lo menos, ¿no? O sea, es que eventualmente cuando se hizo la primera, digamos, medida de contención en un contexto muy particular, se fijó un límite en cuanto, digamos, a la carga que se podía asumir en términos de, digamos, congelar las tarifas. Y posteriormente esto, cuando se llegó a ese límite y se volvió a legislar del tema, se mantuvo esa congelación y eso eventualmente ha llevado a que la carga respecto a la deuda con la generadora llegara a casi $6,000 millones. Y hay que recordar que este ajuste tarifario no solamente por el tema de la generadora, sino que también hay parte del ajuste de descongelamiento por las tarifas de transmisión y distribución de energía. Por lo tanto, eventualmente aquí hay todo impacto que, si bien obviamente el gobierno ha logrado literalmente suavizarlo relativamente, porque no es un impacto de hoy, sino es un impacto que va a ser escalonado, que empieza ahora y se termina hasta el otro año. Sí, conversamos con el economista senior del Observatorio de Contexto Económico de la UDP, Juan Ortiz. Juan, aquí algunos desde lo más ortodoxo, si tú quieres, han advertido que cuando hay subsidios en cualquier ámbito, y aquí también el de las tarifas eléctricas, puede producirse un incentivo perverso al consumo. Si la gente, que es lo que en una de esas pasó mucho en todo este tiempo, tuvimos tarifas artificialmente bajas en el fondo, y debimos haber estado pagando más desde hace 5 años casi. Entonces, cuando hay tarifas artificialmente bajas, el incentivo normal, por una cuestión además de precios relativos, es a consumir más. Y algunos dicen, a ver, ojo, porque aquí se está subsidiando por mucha necesidad que haya a las familias más vulnerables, no se les está haciendo sentir el peso y el costo real que tiene la energía. ¿Se puede producir algo así, o el alza que va a haber de todas maneras va a mantener la conciencia de la gente para mantener un consumo más racional? Bueno, mira, realmente siempre, y es lo que tú planteas, un subsidio para cualquier tipo de precio realmente hace que en la práctica las familias paguen un precio, o el consumidor final paga un precio más bajo respecto a lo que estaría según el precio de mercado. Por lo tanto, un precio más bajo se tiende a consumir más, toda vez que las personas, en la medida que el precio sea menor, para querer, digamos, consumir más un producto. Por lo tanto, en ese sentido, claro, el subsidio, en cierto modo, termina siendo una intervención en cuanto a la asignación de precios en la economía. Los precios en la economía te dan señales tanto para el productor como para el consumidor. Y si yo como consumidor veo que el precio aumenta, voy a tender a consumir menos. Si el precio veo que baja, voy a tender a consumir más. Y a la inversa en el caso del productor. Por lo tanto, los precios de mercado son señales, es como un semáforo. Por lo tanto, cuando tenemos este tema de subsidio durante tanto tiempo, es cierto, eventualmente nos acostumbramos a que en últimas el tema de las tarifas eléctricas era un tema que estaba como un costo unido, simplemente estaba en un valor que eventualmente las personas, nadie le prestaba mucha atención porque eventualmente uno no sentía. Y recordemos, por ejemplo, lo que pasó, por ejemplo, con el precio, digamos, de la gasolina, el precio del diésel, el precio de otros energéticos, la parafina, que vimos durante todos estos últimos 5 años, todo incremento, reducciones, etcétera, y todos lo sentimos y nos ajustamos, en cierto, a esta dinámica de mercado. Pero en el caso de las tarifas eléctricas no ocurrió, por lo tanto, en ese sentido, obviamente genera una serie de incentivos que no son buenos, y por eso hoy la gente lo siente tanto, porque la gente dice, bueno, ¿cómo me va a aumentar tanto de un día para otro el pago de la tarifa eléctrica de un producto tan esencial? Y por eso obviamente es entendible de cara a la ciudadanía la molestia que se tiene respecto al tema. Ya, y hablando de combustible, justamente ya que los menciona Juan Ortiz, vimos que en la última baja, que se están produciendo como cada 3 semanas, los ajustes de precios de las bencinas fundamentalmente, fue menor que las anteriores. Veníamos, en virtud de la aplicación del MEPCO, justamente con descensos que bordeaban los 30 pesos por litro cada 3 semanas, pero el último fue de 11 y 13 pesos respectivamente, las bencinas de 93 y 97. Entonces, ¿qué? ¿Se acabaron los descensos? ¿Estamos llegando como a la planicie ya de utilización del MEPCO?
Mira, realmente pasa lo siguiente. El MEPCO ya no operó en el caso de la gasolina 97 y sí operó para la gasolina 93 en términos marginales. Y eventualmente lo que vemos es que, o lo que hemos esperado de aquí a 2 semanas más, en la práctica es que los precios o se mantengan o aumenten. Mira, ¿Y esto por qué? Porque el precio del petróleo ha venido aumentando en forma importante durante las últimas semanas. Hace un mes atrás, el precio del petróleo Brent estaba en $77 el barril. Hoy está en 86, $87 el barril. Es decir, en un solo mes aumentó $10 el barril. Y por otra parte también tenemos un tipo de cambio que relativamente, digamos, hace un tiempo atrás alcanzó a llegar a un poco menos de 900 pesos por dólar, hoy está en torno a 940. Sí, como que ya no volvió a bajar, ya parece. Más, por lo menos por el corto plazo. Claro, el MEPCO te permite suavizar la variación. Es decir, el MEPCO no ataca los fundamentales del precio de los combustibles, sino solamente suaviza su variación a lo largo del tiempo. Por lo tanto, lo que pasa ahora es que ya el MEPCO operó durante las últimas semanas, y hoy por hoy realmente no hay un MEPCO acumulado que me permita suavizar otro cambio relativamente en el corto plazo. Por lo tanto, eventualmente lo más posible es que de aquí a 3 semanas más es posible que se mantengan o aumenten los precios de los combustibles, la gasolina, porque recordemos que en el caso del diésel, el diésel se aumentó. Sí, aumentó 21,5 pesos por litro el precio mayorista. Y eso refleja un poco esas fuerzas que estamos teniendo en el mercado que han llevado a esta dinámica, por lo menos en el corto plazo. Volvemos a mirar lo que pasa con el dólar y con el precio internacional del petróleo, entonces, y quedamos advertidos ahí. Primera noción que tenemos, Juan, de que en una de esas se nos acabó por lo menos este ciclo de descensos en las bencinas. Muy posiblemente. En los próximos par de semanas vamos a saberlo. Juan Ortiz, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Ya. Perfecto. Buen día. A ustedes, muchas gracias. Buen día, hasta luego. 7:53 minutos. 7:53 minutos. ADN.